Recordando su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Resistencia cuando abrieron esa puerta y comenzaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar, que hoy se iba a terminar. Aquella cruz, caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir eso. Y allí se preguntaba otra vez: ¿acaso aún hay esperanza para mí? ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Recordó que había escuchado que podía hacer milagros y cambiar el corazón, que era el rey que tantos esperaron, y simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de dolor. Y allí se encendía una luz que acababa con el miedo en el último momento. Y allí le gritó desde la cruz con su último aliento: cuando vengas en tu reino, Señor, tan solo acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: vas a estar conmigo en un lugar donde el dolor ya nunca más existirá. En mis palabras solo debes confiar,
que a personas como tú vine a salvar. Muy feliz sábado, querida iglesia de la Misión Argentina del Centro Oeste. Estamos muy contentos de en esta mañana poder adorar juntos al Señor. Queremos compartir en este momento un mensaje de la palabra de Dios. Sí, Dios quiere hablar a tu corazón, a mi corazón, a tu familia, a mi familia, a su iglesia. Quisiera, antes de que podamos abrir la palabra de Dios, que podamos elevar juntos una oración al cielo, pidiendo que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón en esta hora. Querido Padre, gracias Señor porque en este momento podemos tener un momento de culto. Gracias Señor porque nos has invitado a que podamos adorarte a través de la música, de los himnos. Gracias Señor porque como escuchamos el canto de Estela, encontramos esperanza, refugio, consuelo y bendición solo en ti, Señor. Gracias también, Señor, por cada una de las bendiciones que nos has dado en esta semana. Padre, estamos llegando al final de un año y deseamos de todo corazón, Señor, que tu palabra pueda alentarnos en esta hora también a cerrar este año, Señor, bien unidos a ti. Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo, que al momento de abrir la palabra en este momento podamos escuchar tu voz, que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querida iglesia, sin duda que hay muchos temas de la palabra de Dios que son para nuestra edificación como iglesia, nuestra edificación como personas. Pero si tuviera que tal vez observar una necesidad que tenemos como iglesia, no solamente aquí en la región de Cuyo, sino también como iglesia de Dios en el país y también en Sudamérica y también en todo el mundo, es poder mantenernos unidos, ¿sí? Mantenernos unidos en Cristo, unidos en el Señor, para que juntos como iglesia podamos tener la fuerza, la dirección de Dios y el poder para acabar su obra. La iglesia fue organizada con propósitos misioneros. La iglesia fue organizada para poder servir y para poder anunciar al mundo el último mensaje antes del regreso del Señor. Pero ¿sabía Jesús que había una amenaza latente para el bienestar de su iglesia? ¿Sabía Jesús que el enemigo de Dios no se iba a quedar tranquilo y de brazos cruzados viendo cómo la iglesia de Dios se iba expandiendo, iba predicando el evangelio en todo el mundo y cubriendo todo el mundo con el mensaje de esperanza, con el mensaje de la cruz, con el mensaje de nuestro Señor? Fue así que a lo largo de todas las épocas, inclusive lo podemos ver en la época apostólica, el enemigo de las almas trató de generar desunión en las filas del pueblo de Dios. Y queridos amigos, en este tiempo final de la historia, donde de todo corazón deseamos completar la predicación del Evangelio, debemos velar y estar atentos para que pueda haber perfecta unidad, primero de nosotros con el Señor, también entre nosotros y también entre nosotros como iglesia, como cuerpo mayor de la iglesia. Fue tal la preocupación de Jesús por este asunto que Él, antes justamente de ir a la cruz, antes de llevar allí nuestros pecados en la cruz del Calvario, elevó una oración que se conoce como la oración sacerdotal, y vamos a abrir la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 17. San Juan, capítulo número 17, el tema de esta mañana es unidad en Cristo, unidad en Cristo, y juntos entonces vamos a leer allí la palabra de Dios para poder encontrar entonces el mensaje del Señor
en este momento. Si ustedes ven allí en el Evangelio de Juan, van a encontrar que allí en el capítulo número 18, Jesús ya fue arrestado y allí comenzó el juicio. Fue una farsa verdaderamente ese juicio, esas acusaciones inventadas. No había ninguna cosa que pudieran comprobar allí contra Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia al Padre, donde mostró que podemos estar con los pies en esta tierra, con la mente en el cielo y con nuestras manos sirviendo y predicando el Evangelio a la comunidad. Queridos amigos, quiero invitarles a que podamos leer la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 17. Allí encontramos un fragmento entonces de la oración de Jesús que vamos a leer entonces en esta mañana. Dice allí la palabra de Dios: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Cuando yo leo esto realmente me conmuevo, porque cuando Jesús estaba elevando esta oración, Él estaba aquí, Él estaba en este mundo. ¿Y por qué dice Jesús entonces, ya no estoy en el mundo? ¿Por qué lo dice? Claro, porque Jesús ya estaba vislumbrando todo lo que iba a venir después. La cruz, la ascensión y principalmente su ministerio intercesor en el cielo. Fíjense cómo Jesús miraba las circunstancias, ¿verdad? Tenía la cruz por delante, pero Él ya se imaginaba estando allí en el cielo, continuando el plan de salvación y queriendo preparar el cielo para que vos y yo podamos llegar. Qué tremendo ver el amor de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No vamos a encontrar mayor amor que este. No vamos a encontrar tan profundidad de pensamientos que en las palabras de Jesús y especialmente en esta oración. Dice el texto allí, el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Fíjate vos, Jesús está con los pies en la tierra, con la cruz por delante, pero con la mente allí en el cielo. Y la preocupación de Jesús en esa oración, en ese diálogo, sí, a corazón abierto con el Padre, me encanta el capítulo 17, es: Señor, yo ya voy a ti, pero ellos quedan aquí. Yo te ruego, Señor, que los guardes, que los protejas, para que sean uno, para que puedan estar unidos, para que pueda haber unidad. Fíjate cuánto le importaba a Jesús este asunto. Quiero compartir con ustedes una cita que nos muestra un poco el motivo justamente de la preocupación de Jesús. Voy a leer la cita allí del libro Alza tus ojos, página 61, dice: cada miembro de iglesia tiene una responsabilidad individual como miembro de la iglesia visible y obrero en la viña del Señor, y debiera hacer todo lo que está a su alcance para preservar la armonía, la unidad y el amor en la iglesia. Obsérvese la oración de Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús, querido amigo, amiga, querido hermano, querido líder que estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, cuando Jesús tenía los pies en la tierra, el Calvario por delante y la mente ya en el ministerio intercesor en el cielo, la preocupación de Jesús era: Señor, guárdalos para que sean uno. Y la sierva del Señor nos dice allí en el libro Alza tus ojos, que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos responsabilidad en este asunto. La unidad de la iglesia depende de todos. Sigo leyendo allí en el versículo número 11. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Dice el verso número 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Mis amigos, esta característica que está mencionando Jesús es vital, porque para que la unidad en Cristo pueda ser una unidad perfecta, en primer lugar necesita ser una unidad espiritual, una unidad en espíritu. Fíjate el texto allí en el versículo número 11, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Mis amigos, aún el propio Jesús sufrió lo que significó que no haya una unidad completa en espíritu entre sus 12 apóstoles. El mismo Jesús está diciendo acá que uno se perdió porque no pudo mantenerse en esa unidad en espíritu. ¿Qué quiere decir Jesús cuando está hablando acá de que necesitamos ser uno como Él y el Padre son uno? Saben que encontramos en la Biblia uno de los grandes misterios de la divinidad de Dios, de que la divinidad es una unidad, ¿sí? Es una unidad de 3 personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, son uno en carácter, en propósito, en amor, en santidad, en justicia. Cada uno de ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de lo que es la historia de la salvación, el plan de salvación, ha cumplido roles diferentes. Sin embargo, son uno, como dice la palabra. Queridos amigos, esa unidad espiritual manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Abarcaba a los ángeles celestiales. Sin embargo, aún en el mismo cielo, hubo alguien que rompió con esa unidad en espíritu y que se transformó de ser un ángel, un querubín protector que estaba cerca de la presencia de Dios, se terminó transformando en el factor de desunión y de fragmentación espiritual en el cosmos, en todo el universo creado por Dios. Fíjense qué importante que es entonces que vos y yo podamos observar la necesidad prioritaria, como lo manifiesta Jesús, de que podamos tener unidad en espíritu, que podamos tener la misma actitud de Jesús, que podamos tener el mismo espíritu de Jesús, que podamos tener la misma entrega, la misma devoción, los mismos proyectos, las mismas intenciones y poder de alguna manera alinearnos con el cielo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Jesús oró, Señor, guárdalos para que sean uno así como lo somos nosotros. Ahora, en esa misma oración, Jesús destaca algunos peligros que pueden afectar esa unidad espiritual. Fíjate allí en el versículo, podemos leer allí el versículo número 14, una posible amenaza contra la unidad espiritual, la unidad en espíritu. Dice, el mundo los odió, dice mi versión, el mundo los aborreció. Quiere decir entonces que esa iglesia que Jesús ora, ¿sí?, para que puedan tener unidad en espíritu, se ve amenazada por un contexto hostil donde hay un mundo que nos odia por ser seguidores de Cristo. Y si nos ponemos del lado de la palabra del Señor, del lado de la ley del Señor, del lado de la lealtad al Señor, del lado de la obediencia, del lado de la transparencia, del lado de la justicia, vamos a sufrir el odio del mundo. Pero no solamente es una amenaza para la unidad en el espíritu,
el contexto externo del mundo, sino que en el versículo número 14 dice, número 15, verso 15, no ruego que los quites del mundo. Pero a ver, Señor, ¿cómo es esto? El mundo nos odia y vos no querés que nos quiten del mundo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el Señor quiere que sigamos en este mundo? Cuando leemos esta oración, descubrimos porque hay una misión que cumplir. Y que cuando esa misión se complete, entonces podremos estar con el Señor para siempre, en el reino de los cielos, en la tierra nueva. Fíjate que allí en el versículo número 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué cosa? Del mal. Algunas versiones dicen del maligno, es decir, de aquel que rompió con esa unidad espiritual en el cielo. Mis amigos, querida iglesia, necesitamos velar por la unidad en espíritu. Necesitamos estar atentos para que cualquier semilla de maldad, cualquier semilla de mal espíritu pueda afectar la unidad y la armonía del pueblo de Dios en esta hora de la historia. Saben, muchas veces nosotros mismos podemos ser instrumentos que puedan romper con esa unidad en el espíritu. El Señor Jesús oró para que el Señor nos proteja del mal, pero si nosotros le abrimos la mente, el corazón y albergamos pensamientos que no provienen de Dios, sino que provienen del otro lado, del lado del maligno, del lado del odio del mundo, ahí nosotros podemos ser instrumentos que puedan romper y fragmentar la unidad espiritual. Por eso yo quiero hacer una invitación en el nombre del Señor. ¿Con qué estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que tal vez estás consumiendo en tu vida espiritual? No te quedes solamente con los sermones que podés escuchar por internet. No te quedes con tal vez algún mensaje de algún predicador. No. Lo que necesitamos es ir a la fuente, ir a la palabra de Dios, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en su palabra y poder estar en armonía con Él y tener esa unidad espiritual que nos permite estar vinculados con Dios, estar vinculados con nosotros y estar vinculados con la misión que el Señor nos ha dejado. Muchas veces puede aparecer algún mensaje que te dice una cosa, ¿no? Y puede parecer interesante, puede parecer tal vez novedoso, pero si te lleva a solo querer estar solo con Dios, pero no con la iglesia, cuidado, es un mensaje que no es de Dios. O si es un mensaje que tal vez te lleva a querer estar con Dios, tal vez te dice con la iglesia, pero no te lleva a la misión, no te lleva al cumplimiento de la misión, cuidado, porque ese mensaje no es del Señor. Mis amigos, unidad en el espíritu es estar alineados con el carácter, con los planes y con los propósitos que Dios tiene para nosotros y para su iglesia. Pero esta oración nos permite descubrir una unidad que tiene algunas otras características que me gustaría compartir con la iglesia, con vos, en esta mañana. Allí en el versículo número 17 encontramos una segunda característica de esta unidad en Cristo. Dice allí el versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis amigos, no puede haber unidad en Cristo si no estamos unidos en la palabra del Señor. Es algo vital que podamos estar unidos en la verdad, unidos en la doctrina, unidos en la palabra. Cuando yo observo la iglesia adventista del séptimo día y veo una iglesia
que está predicando el Evangelio de manera organizada, de manera coordinada, bajo la dirección del Espíritu Santo en tantos países del mundo, en un mundo tan desafiante. Yo digo verdaderamente, esto es un milagro de Dios. Pero para que ese milagro pueda ser una realidad, nosotros necesitamos estar, como dice el versículo, unidos en la verdad, santificados en la verdad, convertidos por la verdad. No es que nosotros tenemos la verdad, sino que la verdad, Cristo nos tiene a nosotros, y es por eso que podemos vivir y andar en la verdad. Dice la palabra de Dios que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Tenemos una responsabilidad para poder preservar la verdad, para poder vivir la verdad y para poder predicar la verdad. Ahora, ¿cómo distinguir entre la verdad y el error? ¿Cómo distinguir entre la palabra y la opinión? ¿Cómo distinguir entre un sermón bíblico y un sermón especulativo? ¿Cómo distinguir entre un sermón de opiniones y un sermón espiritual basado en la Biblia? Mis amigos, necesitamos permitirle al Señor que su palabra pueda santificarnos y transformarnos completamente. Santifícalos en tu verdad significa que no vamos a vivir de acuerdo a las opiniones de los hombres, sino que vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad significa que vamos a poner la palabra de Dios como prioridad en nuestra vida. Que cuando nos despertemos a la mañana, lo primero que hagamos sea abrir la Biblia, leer en la palabra, meditar, alimentarnos de la palabra de Dios. Saben, ser santificados es ser apartados. Y dice aquí que tenemos que ser apartados para la verdad. No apartados del mundo, sino apartados para la verdad, para vivir la verdad, para vivir el Evangelio, para vivir la Biblia en esta hora solemne y final de la historia de este mundo. Si yo estoy hablando para hermanos que son predicadores, quiero decirles, queridos hermanos, que necesitamos predicar la palabra. El mundo está lleno de predicadores que predican opinión, que predican tal vez, hacen del púlpito un foro. Mis amigos, el púlpito no es para dar nuestras opiniones personales. El púlpito no es para hablar de aquellas cosas que nos parecen que están mal a nosotros. No, el púlpito es para levantar a Cristo y para anunciar y predicar la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad es hacer a un lado mis opiniones personales, mis gustos personales, mis criterios personales y hacer de la palabra el norte de nuestra vida. Qué tremenda necesidad. Una vez recibí una llamada telefónica, pastor, me siento mal espiritualmente. Le pregunté, hermano, ¿qué te pasa? Me mandaron algunos links con videos de algunos predicadores. Empecé a escucharlos. Empecé a sentir mal porque el mensaje al principio parecía bíblico, pero después empezaban a hablar de opiniones, de crítica, tal vez de especulación. Y pastor, me estoy sintiendo mal porque estoy escuchando cosas que no tengo que escuchar. ¿Qué puedo hacer? Coordinamos una visita personal, pude visitar a aquel hermano. Le dije, hermano, no podés reemplazar tu estudio de la Biblia, tu comunión con el Señor, por escuchar sermones de otros. Por más que sea un buen predicador, la predicación tiene un propósito, pero no es justamente el de reemplazar el estudio personal de la Biblia. La santificación en la palabra no va a ser resultado de un sermón o de escuchar un sermón, sino del estudio serio, diligente de la palabra de Dios, de ese contacto con la palabra, del poder cavar en la palabra. Aquel hermano reconoció
En su oración confesó al Señor y le dijo: Señor, perdóname, porque me estaba desviando de tus caminos. Queridos amigos, en este tiempo donde el enemigo busca bombardearnos, inclusive con cosas que parecen buenas, que parecen hasta que vienen de la iglesia, cuidado, tenemos que estar muy atentos, porque puede aparecer algún mensaje o alguien que dice que habla en nombre de Dios y en realidad está predicando opiniones, especulaciones, conjeturas, pero lejos está de hablar de un escrito está. Como adventistas del séptimo día, somos llamados a ser santificados en la verdad y vivir de acuerdo al escrito está. ¿Estaremos de acuerdo en poder vivir de esta manera? Encuentro en esta oración una tercera característica de la unidad en Cristo. Y aparece allí en los versículos 17 en adelante. Dice allí el verso 18, en realidad dice: como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo. Qué maravilloso. Y miren qué equilibrio que encontramos en esta oración. Yo les animo a que ustedes estudien esto por la tarde, lo lean en oración. La primera parte de la oración habla de la comunión de Cristo con el Padre. Es algo maravilloso. Pero ahora encontramos que ese Jesús que estaba en plena comunión con el Padre, ese Jesús que estaba con el Calvario delante, con la mirada en el cielo y orando por la iglesia, orando por nosotros, es el mismo Jesús que coloca su mano en nuestra espalda y nos dice: hijos, sos enviados, son enviados. Hay una misión que cumplir. No hay unidad posible sin misión. No hay unidad en Cristo sin el cumplimiento de la misión de la predicación del Evangelio, de la presentación de la verdad. No solamente para anunciar, no solamente para mostrar, sino también para enseñar, para poder hacer discípulos, para poder ganar almas para Cristo y para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en preparación para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amigos, necesitamos unidad en espíritu, necesitamos unidad en la verdad, pero también necesitamos unidad en la misión. Y no se trata aquí de apoyar un plan u otro plan, o una actividad u otra actividad, sino se trata de poder entender que tenemos que vivir la vida con una actitud de misión, de ser enviados, de entender que de manera permanente y continua estamos para poder anunciar a Cristo Jesús. ¿Qué nos indica la realidad? La realidad nos indica que no todos los miembros de la iglesia estamos activamente involucrados en el cumplimiento de la misión. Quiere decir que esta oración que hizo Jesús por nosotros todavía no se ha podido cumplir de manera completa. La sierva del Señor lo anunciaba diciendo que era necesario que los miembros de iglesia se puedan unir a los dirigentes de la iglesia, a los pastores, a todos, para poder ir juntos para cumplir la misión. Queridos amigos, hermanos, la predicación del Evangelio no está terciarizada solamente para los pastores. Todos somos enviados para poder cumplir la misión, para poder mostrar que Cristo viene pronto. Dice el versículo: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Jesús nos envía a compartir un mensaje de salvación y de esperanza. En mi caso personal, cuando era un adolescente, me había bautizado. Tenía 13 años. Y después de un tiempo de estar bautizado, me daba cuenta que me faltaba algo. Estaba activo en la iglesia, enseñaba en la clase de jóvenes, de juveniles y jóvenes de la iglesia allí, una iglesia bien pequeña en Saladillo, en provincia de Buenos Aires,
pero no me alcanzaba con ir a adorar, con estudiar la escuela sabática, con enseñar la escuela sabática. Después tuve la oportunidad de empezar a predicar por primera vez, me acuerdo, fue una bendición, pero sentía que algo faltaba. Y oré. Y le dije, Señor, estoy yendo a la iglesia, estoy tratando de guardar tus mandamientos, tratando de ser fiel como un adolescente. ¿Qué es lo que me está faltando, Señor? El Señor me iluminó para pensar que tal vez lo que me estaba faltando era compartir el Evangelio con otra persona. Pero ¿a quién le iba a predicar? Yo era un adolescente. Así que oré al Señor y le dije, Señor, te ruego que me des alguna persona con quien enseñarle tu palabra, a quien pueda guiar hacia ti. Y Dios me respondió y me dio la bendición, querido amigo, hermano, de poder compartir la palabra con dos personas, con mi hermano menor y con mi primo. Así que fue una bendición abrir la Biblia con ellos, estudiar la palabra de Dios allí, avanzar con los estudios bíblicos. Y saben, la mayor alegría fue cuando pude ver que entraban al tanque bautismal y que eran bautizados y se entregaban al Señor. Yo alabo a Dios porque el tiempo ha pasado, pero Dios sigue respondiendo a aquella oración. Señor, ¿qué es lo que me falta? ¿Te falta cumplir la misión?, me dijo el Señor. ¿Qué es entonces lo que puedo hacer, Señor, para poder predicar tu palabra? Y oré por personas. Dios me respondió y a partir de ese momento cambió mi vida. Querido amigo, amiga, la unidad en Cristo nos involucra a vos y a mí en el cumplimiento de la misión. Si nos quedamos con una actitud pasiva, pensando que esto es algo para otros, no para mí, entonces no vamos a poder disfrutar de lo que es la verdadera unidad en Cristo. Jesús oró para que podamos comprender que somos enviados para terminar la obra de predicar el Evangelio en este mundo. Pero encuentro otra característica allí en el versículo número 20. Una cuarta característica. Estamos viendo la unidad en el Espíritu, la unidad en la verdad, la unidad en la misión, pero ahora encuentro una característica más. ¿Por qué? Porque cuando uno va y cumple la misión y la iglesia crece y hay personas que se entregan a Cristo y hay familias que ingresan a la iglesia, uno puede decir, bueno, pero si la iglesia crece mucho, eso puede ser un riesgo también. ¿Por qué? Y porque somos más. Y ahora es más difícil tal vez de coordinar una iglesia más grande, de tal vez organizar el trabajo de la iglesia, y de alguna manera podemos tener temor de que si seguimos creciendo nos podemos fragmentar, nos podemos terminar dividiendo. Saben que eso no ha ocurrido, y esta es una de las evidencias mayores que nosotros tenemos de la conducción del Espíritu Santo. Una iglesia que avanza en el cumplimiento de la misión, una iglesia que se expande en el cumplimiento de la misión, pero una iglesia que se mantiene unida bajo la conducción del Espíritu Santo. ¿Saben? No son muchas las iglesias que pueden decir que están cumpliendo la misión de forma global, de forma mundial, de forma organizada, de acuerdo a lo que dice allí el versículo número 20. Mirá lo que dice el versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no ruego solamente por mis discípulos, sino por los que se van a sumar a través de ellos. La iglesia va a crecer, se va a expandir. Y mira lo que dice el versículo 21. Para que todos sean uno, los que están ahora, los que se van a sumar después, y después, y después, y más tarde, y en el siglo siguiente, y en el otro siglo, y pasan los siglos, y la iglesia sigue creciendo, pero se sigue manteniendo unida en espíritu, en Cristo, en la verdad, en la fe, en la misión, y especialmente en esta cuarta característica que te quiero mencionar en esta hora, en el cuerpo. La iglesia crece,
pero seguimos estando dentro del cuerpo. Y saben, esta es una característica maravillosa de la iglesia, porque significa que cada persona que se entrega a Dios, cada persona que se une a la iglesia, no es una isla, sino que es parte del cuerpo de Cristo y que como iglesia estamos todos juntos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. ¿Saben? Mi esposa ha participado de algunos eventos de comunicación algunos años anteriores y ella me decía, por ejemplo, pudo participar de un encuentro de comunicación de la Iglesia Mundial en Brasil y ahí llegaron hermanos de diferentes partes del mundo, de Asia, del África, de Europa, también de diferentes partes de aquí de América, y ella quedó impresionada al ver cómo diferentes personas de diferentes partes del mundo, todos comunicadores en este caso, tenían un mismo propósito, tenían un mismo sentir. La iglesia creció, la iglesia se expandió, pero la iglesia sigue unida. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Alabado sea el Señor. Mis amigos, que la iglesia sea un cuerpo significa que todas las partes estamos interconectadas. Que la iglesia sea un cuerpo significa que todos estamos vinculados espiritualmente entre todos. Una iglesia que está en una región espiritualmente está vinculado a otra iglesia en otro lugar del mundo porque comparte las mismas características. Unidad en espíritu, unidad en la verdad, unidad en la misión, unidad en el cuerpo. Mis amigos, también el hecho de ser cuerpo y el hecho de saber que el cuerpo tiene una cabeza que es Cristo, nos debe mostrar que la iglesia tiene una cabeza perfecta, pero tiene un cuerpo imperfecto. Tiene un cuerpo que está en proceso de santificación y que será perfecto una vez que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y nos transformemos de iglesia militante a iglesia triunfante, a iglesia glorificada por la gracia de Dios. Qué lindo es saber que somos parte de una gran familia. Qué lindo es saber que no solamente la iglesia se limita a mi iglesia local. Qué lindo es saber que mi iglesia local está conectada con otras iglesias en la zona, en el distrito. Pero qué bueno es saber también que la iglesia y las iglesias del distrito están conectadas a otras en una región y que conforman una misión o una asociación. Pero qué lindo es saber que también las iglesias de una asociación o de una misión están conectadas entre sí a través de lo que es la unión, una región mayor, ¿sí? La iglesia avanza en unidad, pero qué lindo es ver y saber que también somos parte del cuerpo de la iglesia un poco mayor a nivel continental, como las divisiones de la Asociación General o a nivel mundial con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que coordina la obra a nivel mundial. Somos un cuerpo. Saber y ser conscientes que somos un cuerpo rompe con cualquier espíritu egoísta, individualista, congregacionalista, que quiera separar, que quiera fragmentar el cuerpo. Y es cierto que dentro del cuerpo hay diversidad. No todos tenemos que hacer las cosas de la misma manera, pero sí hay acuerdos, hay principios en común, hay procesos en común, hay procedimientos en común, hay ayuda mutua, hay solidaridad y todo bajo la conducción del Espíritu Santo para que la iglesia pueda seguir creciendo y pueda mantenerse esta unidad en el cuerpo. Es esto lo que quiere destruir Satanás. Es por eso, querido hermano, querida hermana, que necesitamos estar atentos para que nosotros podamos ser parte del cumplimiento de la oración de Jesús. Pero hay de todos aquellos que en vez de ponerse del lado de la oración de Jesús, se ponen del lado de aquel que siembra el odio en este mundo contra la iglesia de Cristo. Saben, he tenido la oportunidad de dialogar con personas que se habían involucrado con movimientos independientes, movimientos disidentes,
que criticaban a la iglesia, y al charlar con ellos, yo veía, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que ocurre en tu corazón? Yo recuerdo estando allá en Buenos Aires, en algún momento había una oleada de gente que iba a las iglesias a querer hacer lío en la iglesia, a querer hacer escándalo en la iglesia. Iban personas, se sentaban en los cultos y después se levantaban y empezaban allí a hablar contra el predicador y romper esa unidad. No, hermanos, no, somos un cuerpo. Y como un cuerpo tenemos que apoyarnos mutuamente. Y si hay una necesidad en otra parte, hay que apoyar, porque somos una familia. Y tenemos que ver que el cuadro es mayor a nuestra realidad local. El enemigo constantemente busca levantar personas que intenten dañar y atacar al cuerpo. ¿Saben cuál es el peligro de esto? Que si yo intento atacar y dañar al cuerpo, en realidad estoy haciendo eso contra el mismo Señor Jesucristo. Por eso yo quiero hablar al corazón en esta mañana. Tal vez pueda haber alguien que esté escuchando que ha estado del lado de movimientos independientes, disidentes, y que tal vez ha estado queriendo atacar al cuerpo, tal vez sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Querido amigo, este es el momento para arrepentirnos delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Porque en vez de apoyar al cuerpo, en vez de acompañar al cuerpo, en vez de ser parte del cuerpo de la iglesia, he estado tal vez siendo un instrumento para dañar, para castigar tu cuerpo. Señor, perdóname. Mis amigos, la cabeza es perfecta, el cuerpo es imperfecto, pero eso no es motivo para no ser parte del cuerpo. Versículo número 21. Oro por ellos, pero oro también por los que vendrán después de ellos, para que sean unidos, para que sean uno, como lo somos nosotros. La unidad en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es otra de las características, queridos amigos, que nos presenta la palabra de Dios de la unidad en Cristo. El tiempo avanza, pero quisiera compartir simplemente 2 pensamientos más con ustedes en esta mañana. Fíjense cuánto contenido que tiene la palabra de Dios para nosotros. La quinta característica que quiero mencionarles en esta mañana está en el versículo número 22. ¿Cómo lograr esa unidad? ¿De dónde viene la unidad? Y dice allí en el versículo 22, yo les he dado, dice, la gloria que me diste. O sea, la unidad se logra no a través solamente de acuerdos humanos, no solamente a través de consensos humanos, sino que la unidad se logra a través de la gloria que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo nos dio a nosotros como sus hijos. ¿Cuál fue la gloria de Jesús? Jesús tenía la gloria, su gloria por delante. Cuando Él estaba orando y hablando esto con el Padre, tal vez momentos después, vendrían aquella turba enfurecida, con palos, con un espíritu de condenación, de ataque, lo tomarían. Todos huyeron, pero Jesús había orado por la unidad de su iglesia. Y saben, queridos amigos, esa oración puede ser respondida. ¿Cuál era la gloria de Jesús? La gloria de Jesús era ir a la cruz, era mostrar el carácter del Padre, era mostrar su amor, su sacrificio, su misericordia. Mis amigos, la unidad en la gloria de la cruz será lo que nos va a mantener unidos hasta el final. Podemos acordar en procesos, en procedimientos, en creencias, en espíritu. Podemos ir juntos a la misión, pero tarde o temprano aflorará nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando aparezca ese corazón que necesita ser
sometido por el poder de Dios, y cuando aparezcan allí esos rasgos que tal vez nos lleven a separarnos de los demás o a confrontar con los demás, tenemos que recordar que esta unidad es posible a través de la gloria que el Hijo de Dios nos dio, su sacrificio en la cruz del Calvario. Les di tu gloria para que sean uno. Les di tu gloria para que se unan. Voy a morir en la cruz, decía Jesús, para que se unan. Voy a morir en la cruz, decía Jesús, para que si hay alguna barrera que los está separando, tal vez, no sé qué barrera puede ser una barrera social, puede ser una barrera étnica, puede ser una barrera tal vez de pensamiento, de ideología, que puedan unirse, porque yo voy a la cruz. Si en esta hora estoy hablando para alguien que tal vez tiene un problema con la iglesia o con otra persona en la iglesia, y tal vez estás herido en tus sentimientos, y tal vez tu orgullo te impida acercarte y decir, perdón, hablemos, acordemos. Quiero invitarte a que puedas ver la gloria de la cruz, porque es ahí donde está el motivo para que podamos unirnos definitivamente con Dios, unirnos definitivamente como iglesia y poder terminar la obra de la predicación del Evangelio que el Señor nos ha dejado. Queridos amigos, esta unidad en la gloria de la cruz será el resultado de colocar nuestra vista no en nuestras diferencias, no en nuestros defectos, no en nuestras opiniones, sino en su sacrificio por cada uno de nosotros. Cuando miramos a Jesús, nos unimos en adoración, en entrega, en arrepentimiento, en confesión. Hoy necesitamos mirar la cruz del Calvario y dejar de mirar tal vez otras cosas que nos impiden ver mejor a Jesús. La última característica que quiero presentarte en esta hora está en el versículo 24. Dice allí el verso número 24 y habla de la esperanza. Y acá entra la unidad en la esperanza. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amigos, hermanos, iglesia, tenemos una esperanza. No nos quedaremos para siempre en este mundo de dolor. Tal vez estoy hablando para alguien que ha perdido a un familiar por el COVID, o alguien que ha sufrido en este año de pandemia la falta de trabajo, tal vez ha sufrido cambios, ha sufrido pérdidas, se siente deprimido, se siente angustiado. Amigo, este es el momento de levantar la vista al cielo y agradecer a Dios porque tenemos una esperanza. Aquellos que me diste, quiero que estén conmigo donde yo estoy. Y eso te incluye a vos. El Señor te quiere en el cielo. El Señor nos quiere en el cielo. Depende de que abramos nuestro corazón. Depende de que podamos permitirle, que podamos estar unidos a Él, de que podamos abrir el corazón ahora, de decirle, Señor, sálvame. Señor, yo acepto esta esperanza, yo la necesito. Este es el momento, Señor, de poder dejar de mirar las cosas de este mundo y mirar para el cielo. Ayúdame, Señor. Querida familia de la fe, querida iglesia, esta unidad se completa en la esperanza. Muy pronto Jesús vendrá. Muy pronto las injusticias terminarán. Muy pronto los cementerios ya no existirán más. Muy pronto los hospitales quedarán vacíos, ya no habrá más hospitales. Dice la palabra de Dios, ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. La unidad en Cristo nos lleva
no solamente a una unidad en espíritu, no solamente una unidad en la misión, sino que nos lleva a una unidad en la esperanza. Saber que muy pronto vendrá Jesús y podremos estar con Él para siempre. Si en esta mañana yo estoy hablando para alguien que necesita arreglar las cosas con Dios, tal vez tuviste esperanza, tal vez estuviste en la iglesia, pero hoy te encontrás lejos de Dios, te encontrás solo que tu nombre está en la lista de la iglesia, pero tu corazón está lejos de la voluntad de Dios. Este es el momento de volver. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, soy tu hijo. Señor, perdóname, por favor, acéptame, Señor. Quiero que las cosas sean diferentes en mi vida. Querido amigo, el Señor quiere alcanzarnos con su bendita esperanza. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Querida iglesia, el desafío que tenemos por delante es muy grande. Nos tocará terminar la predicación del Evangelio en la hora más difícil y dramática de toda la historia de este mundo. Sin embargo, para poder alcanzarlo, para poder lograrlo, necesitamos vivir y ser una respuesta a la oración de Jesús. Jesús oró por una unidad en espíritu. Jesús oró por una unidad en la verdad. Jesús oró por una unidad en la misión que nos incluye a todos. Jesús oró por una unidad en el cuerpo. La iglesia se expande, pero el cuerpo sigue unido, conectado, creciendo y avanzando en armonía. Jesús oró por una unidad que esté basada no solamente en acuerdos humanos, sino que esté basada en la gloria de la cruz que Él iba a enfrentar horas después de hacer esta oración. Jesús oró para que podamos estar unidos en la esperanza. ¿Qué te impide en esta mañana entregarle la vida a Jesús? ¿Qué te impide en esta mañana poder unirte definitivamente con el Maestro? Si hay alguien que está escuchando la palabra de Dios y que todavía no se entregó al Señor, este es el momento, querido amigo. Se nos va el año. ¿Qué vamos a esperar al 2021 para estar en paz con Dios? Ahora es el momento de arreglar las cosas, de entregarnos a Él y de permitirle que cambie nuestra vida. Tal vez estoy hablando para alguien que necesita arreglar las cosas en su casa, con su esposa. La unidad comienza en el hogar. Esta unidad comienza en tu casa, con los tuyos. Por favor, tómate el tiempo para hablar con Dios y para arreglar cualquier problema que puedas tener en tu casa. Pero tal vez pueda estar hablando para alguien que necesita solucionar sus problemas con la iglesia. Tal vez está enemistado con su pastor, tal vez está enemistado con algún hermano. Este es el momento de la reconciliación. Hay unidad cuando vamos juntos a la cruz del Calvario. Cuando estamos allí mirando a nuestro Señor, nos olvidamos de cualquier problema que podamos tener nosotros y caemos de rodillas en adoración, en entrega, en confesión. Porque es Él el que en definitiva murió por nosotros, oró por nuestra unidad y muy pronto volverá para que estemos unidos a Él y nosotros juntos para siempre. ¿Querrás entregarle tu vida, tu corazón a Jesús en esta hora? Tal vez hay alguien que necesita dar el paso del bautismo. No demore. Todavía está a tiempo. Tal vez puedas bautizarte. No sé si estás preparado, puede ser hoy mismo. No lo sé, tienes que comunicarte allí con tu pastor. Pero lo importante es que puedas cuanto antes entregarle tu vida al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta unidad en Cristo y que verdaderamente todos podamos, mientras caminamos hacia el cielo, caminar juntos en unidad y con la esperanza de que muy pronto nos encontraremos con el Señor. Oremos. Querido Padre,
Gracias por tu palabra. Tu palabra impacta nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos perdón si tal vez no hemos vivido de acuerdo a esta unidad perfecta que describe tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez nosotros hemos fomentado la desunión. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez no hemos podido tener esa unidad en espíritu, hemos tenido otro espíritu. Perdónanos, Señor. Tal vez hemos tenido la actitud no de Jesús, sino la del enemigo. Perdónanos, Señor. Señor, ayúdanos a que podamos unirnos en la verdad, que podamos hacer de tu palabra, Señor, la fuente de alimento espiritual, que podamos ser santificados por la verdad. Señor, queremos unirnos también en la misión, ir juntos, no dejar solo la carga con nuestros pastores, Señor, no dejar solo la carga con nuestros líderes de las iglesias. Todos queremos involucrarnos y queremos cumplir la obra que nos has dejado. Señor, queremos estar unidos también en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos una iglesia congregacionalista, sino que somos una iglesia que es un cuerpo y que estará unido hasta el final y que de esa manera, Señor, se encontrará contigo. Ayúdanos, Señor, a entender también que es la cruz del Calvario, tu gloria, lo que verdaderamente rompe con cualquier cuestión que amenace la unidad. Y, Señor, gracias, porque podemos estar unidos en la esperanza sabiendo que muy pronto vendrá Jesús y el dolor, el sufrimiento terminarán para siempre. Señor, te entregamos nuestro corazón en esta hora. Pedimos tu bendición y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. No existe prisión en donde reina tu amor. A mí tu gracia me basta. Te entrego mi corazón para tu gloria y honor. Padre, que curas las almas, solo tú puedes salvarme. Confío en ti, Señor. Tu luz logró alcanzarme y ahora soy prueba de tu amor, un hijo que encontró la paz que le faltaba. Tu camino y verdad, vida y libertad, mi fe y mi esperanza. Ya no preciso más ver para poder entender que tú siempre me acompañas. En tu palabra obtendré promesas y mensajes que en breve tú volverás. Solo tú puedes salvarme. Confío en ti, Señor. Tu luz logró alcanzarme y ahora soy prueba de tu amor, un hijo que encontró la paz que le faltaba. Tu camino
mi fe y mi esperanza. Ya no preciso más ver para poder entender que tú siempre me acompañas. En tu palabra obtendré promesas y mensajes que en breve